A todos, ¿qué tal estáis? Bueno, esperamos que hayáis tenido una buena entrada de año y que, bueno, estéis con las pilas a tope, con mucha ilusión para afrontar los retos de este próximo 2024. Nosotros desde Epsilon, pues bueno, os deseamos todo lo mejor para este próximo año. Hoy estamos aquí, Marc Carrillo y yo mismo. Para los que no conocen a Marc, bueno, Marc es el Chief Client Officer, responsable de gestión de clientes en Epsilon, y yo soy el responsable de Epsilon. Y bueno, pues es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Este es un año que se presenta muy intenso, con muchísimas actividades. Esta es la primera actividad, el primer webinar que llevamos a cabo de inspiración y de bueno, aportación de valor, ¿no? De cómo vemos nosotros el mercado, el mundo y hacia dónde creemos que va a ir el mundo digital y de las redes sociales en el próximo 2024. Y hoy hemos preparado un contenido muy interesante basado en las tendencias, en qué creemos que ya está aquí para este próximo 2024, qué creemos que va a venir en los próximos meses y cómo afrontarlo de la mejor manera posible. ¿Verdad, Marc? Exacto, muy buenos días a todos. Un placer estar con vosotros un año más. Estupendo. Pues venga, vamos allí. Lo voy compartiendo, ¿eh? Vamos a empezar. Ay, me tienes que dar permisos, Dani, si no, Voy no ahora me deja mismo. compartir. Ya estaría. Ahora Deciros que sí. a nivel de dinámica, de webinar, pues bueno, como siempre, es importante que podáis participar, que seáis dinámicos. Este es un webinar que va a durar 45 minutos. Va a ser express, para poder optimizar el tiempo de todos. Por lo tanto, bueno, tratemos de aprovecharlo al máximo y, por favor, sobre todo, cualquier duda que tengáis, pues planteadla en el chat y nosotros con mucho gusto las iremos resolviendo. Pues muy bien. Como ya sabéis, desde Epsilon, compañía cuyo propósito, ¿no?, es proporcionar esta visión integral de rendimiento para las marcas, ¿no?, en el entorno digital. Hoy vamos a presentar este estudio de tendencias 2024, 24 tendencias que coinciden con el número 24. Hemos intentado cuadrarlo. ¿Y cómo cerrábamos el 23? ¿No? Pues lo cerrábamos de una forma, bueno, veíamos que el mercado estaba hiperfragmentado, un escenario que a nivel digital ha evolucionado muchísimo y donde el gran reto que las marcas nos han trasladado a lo largo de estos meses es que, bueno, deseaban prácticamente todas captar esa atención por parte del consumidor que cada vez está, pues, más peleada, ¿no? Más combatida. Y el gran reto era poder luchar contra fenómenos externos como la marca blanca, como la inflación, como las dificultades o esa ralentización o freno un poco del consumo que ya se estaba empezando a percibir en Q4. Y entonces el gran reto era ser relevante para el consumidor, ¿no? Ese fue el gran mensaje con el que desde Epsilon nos quedamos en Q4 del 23. Y en 24, pues muchas de las compañías, pues nos trasladasteis también que el gran reto era poder ganar esa cuota de atención digital, y descubrimos que la mejor fórmula de hacerlo era a través del mapeo de la huella digital del consumidor, a través de estos 7 ecosistemas que ahora veis aquí en pantalla, y era entender, ¿no?, dónde estaban nuestros consumidores y clientes, cómo reaccionaban frente a los contenidos de redes sociales, qué manifestaban de forma espontánea, qué comentaban, qué decían, qué buscaban en Google, cómo se comportaban los prescriptores, los influencers, cómo navegaban los consumidores en las páginas web, cómo utilizaban las aplicaciones móviles, cómo navegaban en los marketplaces, ¿no? Y todo ello cómo conjugaba con la parte paid y organic, ¿no? Pues bueno, todos esos eran un poco los retos que vimos a cierre del 23. Hoy, en lo que vamos a ver en esta presentación, hemos destilado, ¿no?, todos estos insights, todas estas reuniones, todos estos intercambios, todos estos clientes con los que hemos colaborado. Hemos condensado estas 24 estrategias que ahora Marc Carrillo nos va a presentar, y básicamente es fruto de haber analizado a más de 1.500 marcas en el mercado español, 2 billones de interacciones y haber hecho muchísimas entrevistas con muchísimos directores de digital y de marketing, ¿no? Pues por lo tanto, esperemos que lo que vamos a presentar hoy os ayude a anticipar, os aporte un granito de arena. Si nos podemos ir de este webinar express con algunos insights, con 2, 3 insights que os ayuden, pues para nosotros ya nos daremos por satisfechos. Y nada, vamos allá, arrancamos, Marc. Muy bien, fantástico. Gracias, Dani, y gracias a todos. En esta primera diapositiva tenéis un resumen de las 24 tendencias que vamos a ver. Os propongo irlas viendo una por una.
Deciros que este documento, igual que el que hicimos el año pasado, lo vais a tener en formato descargable, con lo cual no os preocupéis en hacer capturas de pantalla, etcétera, que lo tendréis todo, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ir empezando, si os parece. El primer titular que queremos compartiros es que este año 2024 vemos que es el año de eficientar al máximo las inversiones en los medios digitales. Como anticipabas, Dani, estamos en un entorno muy sobresaturado de contenido, ¿no? Hay más contenido que nunca, hay más impactos que nunca, pero el medio al mismo tiempo está alcanzando una fase de madurez en el que realmente ya no hay nuevas audiencias, ¿no? El gráfico de la derecha nos demuestra que en el año 2021 el volumen de usuarios de Instagram creció un 16%, la previsión es que en el 2025 crezca tan solo un más 3%, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos en un entorno que ya no hay nuevas audiencias, que no hay nuevos usuarios. Sin embargo, este exceso de contenido provoca que los medios, las redes sociales, tienen que ser mucho más exigentes con el contenido que muestran, ¿no? Y por eso hay esa caída del alcance orgánico, un incremento de los costes por impresión, los costes por interacción, ¿no? Al final, lógicamente, la plataforma tiene que ser más exigente. Y por esto, nuestra primera gran tendencia, gran titular, es que las marcas deben poner el foco en la calidad del contenido por delante de la cantidad, ¿eh? Y hoy veremos el cómo y veremos algunas oportunidades, ¿eh? Pero este concepto de la eficiencia de medios es fundamental. Y esta sobresaturación de las redes sociales va vinculada a esta segunda tendencia, y esto es algo que nos preguntan muchos de nuestros clientes, ¿no? Estáis viendo que captar seguidores es cada vez más complejo, ¿eh? Y esto tiene dos motivos, fundamentalmente. Que uno, no hay nuevas audiencias en la plataforma, ha tocado techo, por lo tanto, captar esa audiencia es más difícil. Luego, además, las nuevas generaciones, la generación Z, son perfiles que desde un punto de vista más actitudinal tienen mucha más resistencia a darle al follow. Esa sensación de sobreimpacto, de sobresaturación, la transmiten siendo mucho más exigentes cuando le dan a seguir a una marca. Y de hecho, en la derecha os hemos querido dejar los datos de crecimiento de las comunidades por sectores en el año 2023. ¿Eh? Y fijaos que, por ejemplo, los mercados más maduros, como gran consumo retail, ya no crecen, ¿no? En gran consumo tenemos marcas como Red Bull, los Estrellas Galicia, los Gallinas Blancas, todo lo que sería el ecosistema gran consumo, ¿no? Esas marcas llevan muchísimos años en redes sociales y realmente ya no captan nuevos seguidores, han tocado techo, ¿no? Retail, que tenemos pues los Carrefour, Leroy Merlin, etcétera, también, ¿no? ¿Qué estamos viendo al mismo tiempo? Fijaos el crecimiento de un mercado como el IBEX 35, ¿no? ¿Qué está sucediendo? El mundo de las energéticas, el mundo de la banca, el mundo de las compañías de seguros, están digitalizándose marchas forzadas, están haciendo un contenido mucho más relevante para las audiencias y ahí sí que hay potencial de crecimiento, porque parten, digamos, de perfiles más pequeñitos, ¿no? Pero a menos que no adoptemos estas estrategias disruptivas, captar seguidores es muy complejo. Entonces, ¿cuáles son las tres estrategias que llevan mayor captación de seguidores? En primer lugar, el uso del post colaborativo con celebrities, con influencers. Este formato está suponiendo una revolución en redes y evidentemente como marca capitalizamos el alcance del influencer y esto lleva a una captación de seguidores. La segunda es la presencia en eventos masivos. Este año ha sido el año de los festivales, el año de la Kings League, ¿no? Esos eventos que mueven billones de visualizaciones con los streamers, ¿no? Estar donde está la audiencia. Esto, evidentemente, tiene su retorno en seguidores. Y el tercero, y es el clásico, ¿no? La forma más táctica, ¿no? El sorteo, el co-branding, asociarnos con otras marcas. Esto sigue funcionando para captar seguidores, ¿eh? Estas son las tres estrategias que vemos desde Epsilon para captar mayor número de seguidores. Bien, la tercera tendencia, y seguimos hablando en este bloque 1 del documento de la eficiencia, veis aquí datos macro de este panel de 1000 marcas que tenemos en Epsilon, ¿no? Lo que ha sucedido es un descenso de la actividad de un 8% respecto al año anterior, un incremento del paid media y por lo tanto un crecimiento de la eficiencia, ese titular de buscar la eficiencia este año, ¿no? Y es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Nosotros recomendamos en todas las marcas ahora en la construcción de la estrategia del 24, reflexionar, ¿no? Sobre cuál debería ser la frecuencia de posteo idónea en vuestras industrias. Y en eso, pues evidentemente, os podemos ayudar desde Epsilon a tener esos datos. Cómo debería gestionar mi inversión, ¿no? Todo este tipo de estrategia y de reflexión es clave, ¿no? Y hablamos de paid, ¿no? Porque hablábamos de ese incremento del paid media. Entonces, aquí hemos hecho un ejercicio que creemos que es muy relevante. Hemos seleccionado 40 marcas de múltiples sectores con los que nosotros trabajamos que tienen acceso, que nos han dado acceso a las métricas de Facebook Ads y por lo tanto podemos medir
la interacción pagada en el muro, en anuncios que no están en el muro, lo que se llama dark social, y en orgánico, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los principales titulares que hemos extraído de este ejercicio que creemos que arroja mucha luz, ¿no? En primer lugar, ¿qué vemos? Que el famoso dark social, ¿no? Esos posts segmentados que no están en el muro, es muy eficiente en cuanto a alcance, ¿no? Tiene una visibilidad, ¿no? Una impresión por post muy elevada. Sin embargo, las audiencias no toman acción con este contenido, son meros espectadores. Y eso significa que son formatos, son contenidos, o es una manera de estructurar el paid que con un objetivo de awareness, ¿no? Muy de upper funnel, de visibilidad, va a funcionar, pero si lo que buscamos es trabajar más el mid-funnel, ¿no? Lo que es la consideración de marca, la relevancia de marca, no vamos a conseguir esa reacción del usuario, ¿no? Por eso nosotros recomendamos que en el dark vaya pues todo ese contenido que sea un banner, un post en el que buscamos la hipersegmentación, la geolocalización del contenido, dar a conocer una oferta, una promoción, ¿no? Ese contenido muy, muy, muy comercial, ¿no? O la amplificación, por ejemplo, del típico spot de tele en digital que buscamos el menor coste por view, ¿no? Y lo único que buscamos aquí es que la gente vea el spot. Bien, pues en esos formatos el dark es efectivo. Pero en todo lo demás, en un contenido de valor, una receta, en un contenido de consejos, en un contenido de momento de consumo, en un contenido generado por el usuario, en un contenido generado con un empleado, en todas esas narrativas, la recomendación es que lo hagamos con contenido pagado en el muro, porque aquí es donde tenemos la mayor eficiencia de medios, ¿no? En términos de interacción por post, de impresión por post, y es cuando ese dato de rich engagement, ¿no? Ese dato de interacción por usuario impactado es más alto. En ese formato de paid es donde vamos a conseguir esa mayor eficiencia, ¿no? Y donde conseguiremos no solo mover la marca en términos de notoriedad, sino también en esas métricas más mid-funnel, ¿no? De consideración, de relevancia, que es donde a día de hoy, por ejemplo, en mercados como el gran consumo, tenemos la batalla contra la marca blanca, ¿no? En diferenciarnos, en trabajar esas métricas de salud de marca, ¿eh? Y por otro lado está el orgánico, ¿no? Fijaos el orgánico, ¿eh? O sea, el orgánico realmente tiene poco impacto, tanto en interacción por post como en impresión por post. Entonces, aún estamos viendo muchas marcas que publican muchísimo contenido en orgánico y volvamos un poco a lo que hemos estado viendo, ¿eh? Hasta ahora. O sea, hay que reducir la presión de orgánico porque no tiene alcance, no tiene interacción y es el año de ese menos es más, ¿eh? El contenido orgánico en 2024 va a tener menos visibilidad porque los algoritmos no van a priorizar este formato de contenido. Por lo tanto, tenemos que centrarnos mucho en ese binomio, ¿no? Entre lo que va al paid feed, lo que va en dark, ¿eh? Bien, y si seguimos hablando de paid, ahora hablaremos de TikTok, ¿no? Es una red que está sorprendiendo a muchas marcas porque en el segundo semestre del 23 ha tenido un cambio de plataforma muy relevante, ¿no? Y lo hemos querido ejemplificar con estos datos. En Q2 de 2022, aproximadamente un 3% de las publicaciones tenían 50.000 interacciones o más. En Q2 de 2023, los posts con más de 50.000 interacciones son un 0,8%. ¿Y eso qué nos demuestra? Que la plataforma TikTok ha evolucionado en cuanto a medio publicitario, ¿no? Se está replicando la estrategia, el modelo de negocio de Meta, es decir, restringir el alcance orgánico, promover el uso de formatos publicitarios. Y por esto es muy importante que dentro de las estrategias de 2024 prioricéis dedicar un budget de amplificación a TikTok, ¿eh? No va a tener sentido generar contenido en TikTok si no tiene paid, igual que hablábamos ahora en Instagram, ¿eh? Eh, Muy bien, entonces si cerramos este bloque del paid, vamos a hablar ahora de formatos, ¿no? Que es otro elemento fundamental. Estos datos que os presentamos ahora salen del estudio anual de redes sociales que presentamos junto con la IAB hace unos mesecitos, donde volvimos a analizar, ¿no? Este panel de 910 marcas en Instagram y en YouTube y hicimos una comparativa, ¿no? De qué rendimiento tiene el formato estático, qué rendimiento tiene el reel. Los grandes titulares fueron que el formato reel era un 45% más eficiente en términos de interacción por post versus el formato estático y al mismo tiempo el formato YouTube Short, que también es un formato de vídeo vertical, era un 48% más eficiente que el vídeo horizontal tradicional de YouTube, ¿no? Y lógicamente en TikTok el 100% de los contenidos son verticales, ¿eh? Por lo tanto, ¿no? Es bastante consistente, ¿eh? ¿Veis ese en torno al casi más 50% de eficiencia en torno al vídeo vertical, que es sin duda el formato por el que recomendamos priorizar a día de hoy en las estrategias de las marcas. Y además es un formato que es el mismo en Instagram, en YouTube con el Short y en TikTok, ¿no? Por lo tanto, se abre una vía, ¿no? de que un mismo contenido pueda viajar en esas tres plataformas
que evidentemente, pues volviendo a la eficiencia de medios, pues es relevante, ¿no? Eso no significa que el contenido de TikTok tiene que ser idéntico al de Instagram, evidentemente hay diferencias, ¿no?, entre las dos plataformas, pero sí que algunos contenidos pues, pueden convivir en esos tres ecosistemas, ¿no? Muy bien. Y hablando también de formatos, vamos a ver ahora algunos datos sobre los posts colaborativos. Este año, a principios de 2023, surgieron los posts colaborativos y han supuesto un cambio radical en una red como Instagram. Estos datos que veis ahora mismo salen del panel de 500 marcas de gran consumo, donde los posts colaborativos pesan un 8% del total publicaciones y generan el 50% de las interacciones, ¿no? O sea, el dato es muy rotundo, ¿no?, en este sentido. Al final, este post colaborativo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de la marca Kaiku Café Latte. Tiene, o sea, desde un punto de vista de alcance, bueno, contenido perfecto, ¿no?, porque es un post que está publicado en el mismo momento en el perfil del influencer y en el perfil de la marca, por lo tanto tienes el alcance del influencer, el alcance de la marca, y además hay posibilidad de dedicarle paid media, ¿no?, con lo cual tienes encima, ¿no?, el aporte de impresiones de alcance del paid. Al mismo tiempo, son contenidos que crean los creadores de contenido, por lo tanto las marcas os permite tener un contenido muy humanizado, muy cercano y muy nativo digital, ¿no?, que realmente conecta muy bien con lo que demanda el usuario, ¿no?, con esa autenticidad que nos piden los consumidores, los usuarios a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, sin lugar a dudas, 2024 va a ser un año en el que el post colaborativo va a seguir siendo el formato con mayor impacto, y os recomendamos poder pensar en torno a esas estrategias de creación de contenido con creadores de contenido, user-generated content, microinfluencers, macroinfluencers, ¿no?, que es hacia donde estamos yendo, ¿no? Sin embargo, pese a ese foco, ¿no?, en la generación de contenido en el canal externo, que es algo importante, ese squad de creadores de contenido, ¿no?, que como marca tenemos que construir para tener más embajadores, para que se hable más de nuestros productos y fomentar todo ese movimiento de prescripción, al mismo tiempo las marcas debemos defender nuestro posicionamiento, nuestro equity de marca, y esto lo vamos a conseguir sobre todo a través del contenido propio. Por lo tanto, nuestra recomendación desde Epsilon es que tengamos ese foco, ¿no? 50-50, ¿no? O sea, 50% contenido co-creado, creado con perfiles externos, creadores de contenido, pero no olvidemos, no nos pasemos, ¿no? No nos vayamos en exceso a que los influencers sean el 100% de nuestra marca, porque las marcas debemos seguir creando campañas, tenemos que seguir construyendo nuestro posicionamiento en torno a unos valores de marca, unos factores de diferenciación, y todo este contenido, la manera más eficaz de transmitirla es a través del contenido en el propio perfil, ¿no? Digamos que el contenido propio genera ese eje de posicionamiento y el canal externo nos genera el eje de cercanía, autenticidad, hiperrealismo. Entonces, ese binomio es fundamental, ¿eh?, en la estrategia. Em, Veo que me sale como una pregunta, Dani, no sé si las hacemos al final o ahora, porque A me ver. salía aquí un numerito. Sí, sí, a ver, las podemos ir gestionando, ¿no? Viendo la eficiencia de los formatos verticales en todos los canales, ¿qué porcentaje de eficiencia tiene un Reels en Facebook versus un post estático? Si es favorable el dato, es interesante invertir en este formato, en este canal. Gracias. Sí, el dato de Reels en Facebook no lo hemos sacado porque es un canal que está perdiendo mucho peso en términos de engagement en Facebook. Es cierto que el Reel está funcionando, pero ni mucho menos como una red como Instagram, ¿eh? O sea, en el contexto del mercado gran consumo, pensad que el 89% de las interacciones se generan entre Instagram y TikTok. 89% de las interacciones del mercado gran consumo. El resto, X, Facebook, YouTube, ¿no? Con lo cual es una red más residual. Pero sí que el formato Reel funciona, ¿eh?, en Facebook. Bien. Entonces, si seguimos con el ejercicio de tendencias y vamos ya por la número 9, ¿no? Reflexionando sobre ese rol de los creadores de contenido, que al final lo que tenemos que ver desde el ángulo de las marcas es que muchas veces generar ese contenido muy digital native, como digital native nos referimos a un contenido muy adaptado al medio, ¿no?, muy humanizado, muy realista, en formato vídeo, donde se muestre el producto, un momento de consumo real, ¿no? Muchas veces ese contenido, si lo genera la marca, uno, suele ser bastante costoso en términos de recursos de producción de contenido, y dos, queda un poco fake, ¿no? No es muy realista. Entonces, lo que vemos es que el canal externo, en ese 50% de nuestros contenidos, ¿no?, es una metodología para optimizar el budget
y el coste de producción de contenido. Porque tú puedes construir ese equipo, ¿no? Ese squad de creadores de contenido que son los usuarios que van a estar creando ese 50% de tu línea editorial, hablando de momentos, compartiendo momentos de consumo, compartiendo sus testimoniales con el producto, ¿no? Y eso es importantísimo. Y luego tienes la figura del macroinfluencer, que al final el macroinfluencer, que es mucho más costoso, lo vamos a usar como un extra amplificación en esas campañas de posicionamiento, ¿no? O sea, al final, ¿cuándo tiene sentido invertir, ¿no? En una Amaya Salamanca, ¿no? Pues cuando Solán de Cabras tiene la campaña más importante del año, que es Gotas de Solidaridad, una campaña clásica que llevan muchos años trabajando en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, esto es un momento clave para la marca, es un hito de construcción de salud de marca, de posicionamiento, y ahí merece la pena tener un macroinfluencer. En el always on, en el día a día, cuando hablamos de esa cercanía, de ese momento de consumo, lo vamos a construir con el user generated content, con los creadores de contenido, ¿no? Entonces hay que entender muy bien el rol del macro versus el Ujú. micro, ¿no? Y ahí también es muy importante, ¿verdad, Marc? Poder tener un sistema para automatizar la detección de estos microinfluencers y Efectivamente. poder sistematizar el proceso, porque si no, caemos el riesgo de que no sea un always on, sino que sea, pues bueno, vaya por rachas o por olas. Y ahí es importante apalancarnos en la tecnología, ¿no? En la detección de este UGC, ¿no? De forma automatizada. Totalmente, totalmente, Dani. Esto es clave y además, por ejemplo, en los comentarios de las publicaciones se destilan auténticos brand lovers, ¿eh? Hay gente que a veces en los comentarios muestra un nivel de fan por una marca espectacular, ¿no? Entonces, para la marca es clave, ¿eh? Identificar a esas personas, ¿eh? Y entender cómo podemos hacer más cosas con ellos, Y ¿no? ahora que comentas este tema de los comentarios, otra tendencia, ¿no? Y algo que hemos detectado en 2023, que va a venir con fuerza este próximo año, es el análisis de todos los comentarios que se desprenden de todas las publicaciones de las redes sociales. Es decir, esos brand lovers que decía Marc, o esos consumidores que están hablando de cualquier producto, ¿eh? De, pues, la escucha activa, ¿no? Es decir, ya enlaza con el siguiente punto, con Grefusa, o sea, con Colacao, con Sigrams, con Bifit, es decir, la gente cada vez, ¿no? Nos da más inputs a nivel de consumo y de percepción, y saberlos leer son claves, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Incluso hay marcas, Dani, que aún lo llevan a un siguiente nivel, ¿no? Como es el caso de Grefusa, que en este caso hubo un perfil, un influencer, ¿no? Que les contactó hablando de que su abuela había fallecido y echaba muchísimo de menos las lentejas de su abuela, ¿no? Y esto la gente de Grefusa lo identificaron y producieron, ¿no? Una edición limitada en unas pipas con sabor a lenteja y lanzaron ese producto que luego veremos cómo, además, cómo lo comunicaron y cómo lo dieron a conocer, que fue una estrategia muy potente, ¿no? Entonces, ese concepto de la escucha social, de la escucha activa, de la generación de conversaciones con las audiencias, es algo que es fundamental y que también este 2024 va a marcar mucho el paso de la estrategia de las marcas, ¿eh? Este es un caso extremo porque aquí la compañía ha creado un producto, un concepto, ¿no? Y un hilo argumental que es muy innovador, pero mantener el always on de escucha activa, no solo en los típicos blogs, en Twitter, ¿no? Que muchas de las plataformas solo llegan a Twitter, blogs, foros y demás, sino entender y analizar todos los comentarios que se van produciendo en las redes, en TikTok, en Instagram, nos va a dar un cualitativo. Al final es un focus group enorme que pues nos va a aportar muchísima visibilidad, ¿no? Por lo tanto, centrar focos en este aspecto este próximo año también va a ser relevante. Muy bien, y ahora hablamos de experiencias. 2023 ha sido, o sea, vamos post pandemia, ¿no? Y post pandemia el concepto de las experiencias está creciendo muchísimo. 2023 ha sido el año de los festivales. Habéis visto marcas de todos los sectores en festivales este año, desde compañías como Iberdrola, ¿no? Marcas de spirits, cervezas, marcas de moda, ¿no? Bershka, Vicio en este caso. Entonces, muchas marcas de muchos sectores han apostado por el tema de los festivales, pero la tendencia que os queremos trasladar va mucho más allá de los festivales, ¿no? Va en torno a que las marcas deben ser vehículos para que los consumidores vivan experiencias, consumidores y usuarios vivan experiencias, ¿no? Y estas experiencias pueden ser, ¿no? O sea, esos eventos masivos, festivales ya muy reconocidos, ¿no? O festivales propios,
o cosas mucho más micro del día a día, ¿no? Como el tema del street marketing, que es una tendencia que está creciendo muchísimo. Y aquí volvemos a las pipas lenteja de Grefusa, porque ellos lo que hicieron para dar a conocer este producto fue irse al centro de Madrid, la community manager le daba a probar el producto a gente que caminaba por la calle y entonces capturaba esa reacción de esos consumidores probando el producto, ¿no? De si pican, no pican, etc. Entonces, ese tipo de contenido es un contenido excelente para dar a conocer de forma disruptiva un producto, ¿no? O como hace la gente de día, que con los community managers pues cogen a gente, ¿no? En un punto de venta y les preguntan acerca de sus hábitos de consumo, sus productos favoritos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese concepto que hablábamos antes, ¿no? De hablar con el consumidor, ya no solo desde la escucha activa de redes sociales, sino incluso literalmente saliendo a la calle, hablando con la gente, preguntándoles por sus hábitos, preguntándoles por sus preocupaciones. Todo eso también son experiencias y es un contenido que está funcionando muy bien y muchas veces a un coste bastante competitivo, ¿eh? Porque la gracia es que esos contenidos tienen que destilar ese hiperrealismo, ¿no? No son grandes producciones en un estudio con un gran set de producción, todo lo contrario, ¿eh? Bien, cambiamos de bloque, cambiamos de tercio y hablamos de streaming, que evidentemente sigue siendo un tema muy relevante. ¿Qué pasa con el streaming? Pues bien, el streaming sigue movilizando billones de visualizaciones. El cambio está en que el usuario, en que es un consumo menos live, es un consumo menos real time y más en diferido, ¿no? Quizás en años anteriores la principal plataforma de consumo de estos contenidos era Twitch, y ahora vemos que Twitch se está viendo ligeramente desplazada por YouTube o incluso por TikTok. El ecosistema del streamer, ¿no? Ibai, Auron, The Gref, la acción en sí, ¿no? El Balloon World Cup Challenge, las veladas, los Kings League, siguen siendo eventos que mueven muchos billones de visualizaciones, pero ya no tanto ese concepto de la retención, ¿no? De un usuario 5 horas mirándose ese partido, sino que es un consumo más en diferido, YouTube, TikTok y evidentemente Twitch, que sigue siendo vital, ¿no? Pero bueno, ahí hay una ligera evolución, ¿no? Y si ahora hablamos de marcas, marcas que consiguen liderar las cuotas de visibilidad, esas cuotas de atención en redes sociales, ahí hay un primer titular, ¿no? Este es el ranking de 2023 del mercado gran consumo, y lo que vemos es que en el top 10, top 20, casi todos son marcas que se dirigen a la generación Z, ¿no? Por lo tanto, esas marcas están consiguiendo un alto dinamismo. Evidentemente, la generación Z es una generación hiperconectada, pero al mismo tiempo es importante que veáis que muchas de estas marcas están cumpliendo con absolutamente todas estas tendencias de las que estábamos hablando ahora, ¿eh? Y podríamos coger varios casos, por ejemplo, en el tema de las experiencias, ¿no? Un Ron Barceló con el de Sadia, con su festival, un Coca-Cola con el Coca-Cola Music Experience, un Colacao con el patrocinio de la Kings League, un Mau que son propietarios del Mad Cool, un Grefusa con la Kings League y todos los eventos con streamers, ¿no? La velada, etcétera. Entonces, está en el eje de experiencias, pero luego está en el eje de hablar con el consumidor y salir a la calle. Y hemos visto los ejemplos de Grefusa. Si entráis en los canales de Colacao, de Ron Barceló, veréis cantidad de contenido generado en la calle con consumidores. Entonces, casi todo es reel, casi todo es vídeo vertical, ¿no? Entonces, estas marcas están siendo capaces de implementar todas estas tendencias de alto impacto que estamos compartiendo hoy, ¿eh? Con lo cual, los datos demuestran que es lo que funciona sin lugar a dudas, ¿eh? Bien, la tendencia número 15 es clave, llevamos muchos años hablando de esto, hablamos de la humanización, ¿eh? La humanización es una pieza clave en el eje de comunicación. Los consumidores a día de hoy, las audiencias, piden un contenido mucho más realista, mucho más cercano, mucho más humanizado, y de ahí las reflexiones que compartíamos antes, ¿eh? De los embajadores de marca, de generar contenido de valor con expertos, con empleados, del street marketing, de salir a la calle, de capturar esos momentos con los consumidores. Todo esto que hemos visto es fundamental, ¿no? Y en todo este proceso, la figura del empleado es muy relevante, ¿eh? Y gana mucho peso. O sea, cada vez más las marcas están identificando a aquellos empleados que pueden ser un referente para generar contenidos de muchísima índole, ¿eh? Los empleados los utilizamos desde un punto de vista de demostrar que somos un best place to work, desde un punto de vista de recruitment, un día en la vida de un empleado o cuáles son los beneficios, ¿no? de trabajar en esta compañía, pero luego también en unos contenidos mucho más vinculados al negocio, ¿eh? Origen de los productos, procesos de elaboración, hablar de calidad. Por ejemplo, cuando ahora mismo una marca de gran consumo tiene ese problema de que la marca blanca le quita penetración y le quita cuota, una de las maneras de combatir esto es poder poner en valor la calidad de nuestro producto
de forma directa, ¿no? Hablando de pues, que tu producto, tu materia prima es kilómetro cero, tu proceso de elaboración es mucho más responsable con el medio, es un proceso que se hace con unos ingredientes de mucha más calidad y por eso tienes un sobreprecio versus la marca blanca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto en un spot de tele es muy difícil de trasladarlo, ¿no? Pero en el mundo digital tú puedes salir al campo y entrevistar ese productor, ¿no? Ese origen de la materia prima y demostrar que esa cadena de valor es sostenible, ¿no? Entonces, esos ejes son muy importantes, ¿eh? Este punto que comenta Marc enlaza con el de la advocacy de los directivos. Es decir, muchas compañías en 2023 nos han solicitado o sea, cómo pueden potenciar la visibilidad de los portavoces, de los directores C-level de las compañías para precisamente complementar este punto. No solo colaboradores, digamos, a nivel más genérico, sino aquellos directivos. Y estamos viendo una gran tendencia. Muchas compañías os estáis preocupando de posicionar a estos directivos de forma muy notoria porque os estáis dando cuenta que un directivo o una persona tiene un poder de amplificación mayor al de una marca. En LinkedIn estamos hablando, ¿eh? Y ello, pues bueno, se está acelerando muchísimo, ¿eh? El posicionamiento de los directivos y es otra gran tendencia que vamos a ver para este 2024 y se plantea muy interesante, ¿no? Porque parece, Mar, que todas las compañías se han puesto de acuerdo en que este 2024 todos sus portavoces van a tener que tener esta visibilidad y posicionamiento, ¿no? Sí, ahora lo veremos. Es una de las siguientes tendencias. Muy bien. Entonces, vamos a por la tendencia número 17. Es fundamental desde la gestión de cualquier perfil de redes sociales aportar valor a las audiencias de forma entretenida, ¿no? Es lo que se llama el edutainment, ¿no? Redes como TikTok es cierto que nacieron como un canal muy, muy centrado en el humor, en contenido banal, pero a día de hoy ya no es así, ¿eh? Y a día de hoy vemos contenidos de educación financiera, todo el tema de los fintalkers, ¿no? Que mueven millones de visualizaciones, ¿eh? O todo el tema de la sostenibilidad, la resolución de dudas frecuentes, el contenido de recetas, realmente se están convirtiendo las redes sociales como un medio en el que aportar valor, ¿no? Y en el que, por eso, esa primera tendencia que hablamos de la calidad de contenido, pues todo va muy de la mano de esto, ¿eh? De calidad de contenido, aportación de valor. Y para aún complementar más este elemento, otro tema que sorprende, ¿no? Y es que el sorteo pierde relevancia. TikTok es una red cero promocionera, es una red en la que el sorteo tiene realmente muy poquito peso. Y aquí volvemos a unos datos que presentamos en este observatorio anual de redes sociales que hacemos con la IAB, ¿no? En el 2022, del panel de 1000 marcas, los sorteos eran el primer generador de interacción, representaban un 40% de las interacciones. Esto es una visión agregada de todas las redes, ¿de acuerdo? En el 2023, un año más tarde, pasa en segundo plano, pero es que pasa de un 41% de las interacciones a un 25%. ¿No? O sea, realmente, y ahí ha ganado mucho más peso ese humor realista, ese humor del día a día, ¿no? Entonces, realmente, y esto es algo que muchas marcas nos estáis preguntando, oye, ¿qué pasa con el sorteo? Que me capto menos seguidores con los sorteos, oye, que esto del sorteo está cayendo. Pues sí, sí, efectivamente, está cayendo el sorteo, porque tenemos que centrarnos, como decíamos en la tendencia 17, en la aportación de valor. Importante este punto, ¿eh? Y en la 19 hablamos de lo que comentabas, Dani, dentro de todo este eje de generación de valor, que es un gran titular, de la figura del directivo. O sea, los directivos son cada vez más relevantes, los directivos son unos portavoces espectaculares, tienen un nivel de credibilidad enorme. Nosotros en Epsilon venimos un tiempo ya publicando los rankings, ¿no? El panel de 290 CEOs, el panel de 190 CMOs, y lo que vemos en general es que cuando un directivo lanza una comunicación, imaginaos el mismo post, en el perfil de directivo y en el perfil de la marca, en el canal de LinkedIn corporativo, el impacto es 4 o 5 veces superior en el canal de directivo. Tiene mucho más credibilidad, mucho más cercanía. Entonces, es fundamental que veamos nuestro consejo de administración, nuestro equipo directivo como un canal de comunicación y desarrollar una estrategia de comunicación para esos perfiles, ¿no? Y además, históricamente, estos perfiles, ¿no? Estaban gestionados por recursos humanos, por el equipo de comunicación o por corporativo. Y otra de las tendencias que estamos viendo es que las compañías lo estáis abordando ya como una estrategia de comunicación global e integral. Es decir, todos son puntos de comunicación y patas que articulan ese plan y ya no se gestionan de manera aislada por silos, ¿no? O departamentos totalmente diferentes. Así que este año esta es una gran tendencia y es muy interesante. Y por qué no ver a un CEO hablar de producto, hablar de marketing, hablar de innovación, hablar de valores, hablar de equipo. Y esto al final, pues oye, trasciende, conecta con los stakeholders y empujas variables de negocio. Y lo que es más importante, que las compañías estáis creando desde dentro un nuevo canal de comunicación
independiente que podéis activar cuando queráis y que si sumamos a todos nuestros directivos, ¿no? Y de primer, segundo, tercer nivel, más colaboradores, ojo, porque podemos hablar de canales de comunicación muy potentes con niveles de alcance de cientos de miles de impactos cada mes. Muy bien. Y si seguimos en el eje de la comunicación corporativa, hablamos ahora de ESG. Hicimos un estudio muy relevante hace unos meses en el que, dentro de 2023, en el que analizamos de mercados como gran consumo, retail, cogimos las principales marcas que están generando contenidos de ESG y estuvimos analizando la conversación, los comentarios de los usuarios en estas publicaciones. Y la gran sorpresa que nos llevamos es que el sentimiento negativo pesaba muchísimo. O sea, había un 30% de negatividad en una comunicación que a priori debería ser positiva, como es un tema de sostenibilidad. Cuando estuvimos haciendo un ejercicio más cualitativo de leer estos comentarios, lo que vimos es que la audiencia no se lo cree. No se cree esa promesa de ESG, ¿no? Ese contenido en el que decimos, en el año 2025 vamos a reducir nuestras emisiones en tanto. Oye, pues la gente lo critica, dice que ¿por qué en el 2025? ¿Por qué no ahora? Tenéis que tomar acción ya, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto del ESG y sobre todo en el eje más medioambiental, es fundamental que seamos muy de story doing, ¿no? En este sentido, o sea, tenemos que demostrar con hechos concretos esa promesa de sostenibilidad, ¿no? Este año, por ejemplo, una de las grandes campañas de sostenibilidad ha sido la comunicación del nuevo pack de Estrella Galicia, ¿no? Un pack que ya no usa el plástico, sino que usa el cartón. Pues oye, esto realmente es muy real, ¿no? Porque tú vas al supermercado y lo ves y ves el pack y lo tocas y realmente lo entiendes que es algo muy tangible, ¿no? O luego, por ejemplo, aquí lo tenéis un poco pequeño, ¿vale? Pero cómo a través de esos directivos, a través de esos empleados, podemos tener unos testimonios reales de ese proceso de elaboración más sostenible, más ecológico, ¿de acuerdo? Con lo cual, es muy importante que cualquier comunicación que hagamos de esta índole, en términos de sostenibilidad, de diversidad e inclusión, siempre pueda ser un contenido muy tangible en el que el usuario no tenga ninguna duda que esto es una campaña publicitaria, ¿no? Sino que se entienda que es una realidad, ¿eh? Muy bien. Y en la tendencia 21 hablamos, como no podía ser de otra forma, que en este documento tenía que tener su parte de inteligencia artificial. La inteligencia artificial vemos que va a ser una herramienta clave para optimizar recursos internos, generar nuevas experiencias, personalización con el consumidor. A día de hoy se habla mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial como un concepto, ¿no?, la IA. Pero lo que estamos viendo es que cada vez más esto será una herramienta que se incorporará en el día a día y ya no hablaremos tanto de la IA, ¿no? Lo habremos absorbido en distintos procesos del día a día de las marcas, de las personas, etcétera, ¿no? Porque nos genera nuevas experiencias, nos ayuda a ese concepto de la hiperpersonalización, automatiza procesos, agiliza procesos, ayuda a tomar decisiones de forma más eficiente, potencia la creatividad, identifica patrones, tendencias, ¿no? Entonces, pues todo será algo que evidentemente se va a incorporar. Y En la sobre estrategia. todo, desde nuestro punto de vista, Marc, ¿no? Será una aproximación muy vertical, ¿no? Es decir, las IAs, o sea, ahora como decías tú, ¿no? Es algo muy genérico y que está impactando mucho a la optimización, sobre todo del project management, ¿no? A la agilización y a la gestión de muchos procesos. Pero en el corto y medio plazo, ¿cómo va a impactar en nuestra industria y en la gestión de esta inteligencia de consumidor y gestión digital, ¿no? Pues a través de una verticalización, ¿no? Nosotros la vamos a implementar en diferentes procesos para que todo este conocimiento que ya vamos volcando al mercado, ¿no? Y que llevamos a cabo, pues sea todavía más ágil, sea todavía más potente, más robusto, más completo, ¿no? Y entonces esto nos lleve a tomar decisiones pues, más sólidas y en espacios temporales más reducidos, ¿no? Por lo tanto, vamos hacia la eficiencia y hacia un entorno muchísimo más dinámico y preciso, ¿no? Por lo tanto, esa precisión de la que Marc hablaba, ¿no? Que decíamos, ¿no? Comunicar menos intensidad, pero más calidad. La IA nos tiene que ayudar a eso, ¿no? A esa precisión y vamos en muy buena línea durante este año. Yo creo que vamos a lanzar varias innovaciones que serán muy potentes en el mercado y sobre todo que la visión que tenemos es ir hacia la verticalización, ¿no? Eso es. Bien, en la tendencia 22 hablamos de algo que está sucediendo cada vez más, ¿no? Y es que los usuarios cada vez utilizan las redes sociales como motor de búsqueda. Y eso tiene varias implicaciones. Hablábamos antes del contenido de valor, por lo tanto, ese contenido de valor es fundamental que esté ahí. Ese contenido de usos de nuestro producto, características del producto, cómo nuestro producto puede ayudar o servicio a mejorar la vida de los consumidores, de los usuarios, a mejorar su día a día, ¿no? Todo ese tipo de contenido
es clave, es fundamental, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, gana peso ese concepto del SEO en redes sociales, ¿no? Ese tema del estudio de los keywords, el estudio de los copies, ¿no? Cómo realmente el copy que lo enfocamos mucho pues a la pregunta del consumidor, ¿no? El cómo hacer esto, el cómo solucionar X problema, ¿no? Y pensar mucho en cómo el contenido aporta valor al usuario. Al mismo tiempo, el tema de que las redes sociales tengan un mayor impacto como motor de búsqueda significa que son más relevantes a nivel de negocio también, y que las redes sociales se acercan al negocio, ¿vale? Y que son un canal donde realmente podemos captar leads, podemos generar un impacto de negocio, ya no solo desde un punto de vista de construcción de marca, sino también de conversión y generación directa de negocio, ¿eh? Esto es Y clave. sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no, Marc? Ya prácticamente están utilizando a las redes sociales como buscadores, ¿no? Como comentabas. Y Sí, esta sí, sí, sí. tendencia va a ir a más, ¿no? Por lo tanto, tener una presencia sólida, ¿no? En redes, con contenido que realmente esté alineado con negocio, va a ser clave porque va a ser la puerta, ¿no? De entrada para generar esa atención y esa consideración de marca, ¿no? Con lo cual, eh, ganan mucha relevancia. Podemos decir que en este próximo 2024 las redes sociales y el mundo digital en general, ¿eh? Los diferentes ecosistemas y puntos de contacto que veíamos al inicio, ganan solidez, ¿no? Por lo tanto, oye, eso es un muy buen, es una buena señal, es una buena noticia y vamos a tener que estar muy, muy centrados en optimizar las inversiones en este nuevo medio, ¿no? Y en medirlo todo muy bien. Así es. Bien, y vamos con las dos últimas tendencias fundamentales. Hemos empezado hablando de cuota de atención y acabamos hablando de cuota de atención, ¿no? O sea, ese es el KPI clave, ¿no? De este año en este entorno hipersaturado, ¿no? Buscar capturar el máximo cuota de atención de la audiencia, ¿no? Entonces, primer titular aquí, la cuota de atención se tiene que construir de forma omnicanal. El consumidor es uno y cuando una marca lanza una campaña no puede tener una estrategia radicalmente distinta en cada ecosistema, porque entonces generamos una confusión enorme, ¿no? Entonces tenemos que lograr ese concepto de la omnicanalidad, ¿no? Que tengas Twitch, YouTube, redes sociales, incluso exteriores, ¿no? Que te construyen en torno a una campaña, un posicionamiento y en torno a ese concepto de la omnicanalidad, ¿no? Es fundamental, ¿eh? Y en este sentido, y vamos con la tendencia 24 y la última, que volvemos a hablar de esa cuota de atención digital, esa nueva métrica de decision making. Nosotros este último año desde Epsilon hemos construido la métrica de Digital Attention Index, que precisamente lo que hace es medir la cuota de atención digital de una marca en todo el ecosistema digital, ¿eh? Hablamos de redes sociales, hablamos de escucha social, búsquedas en Google, la cuota que tenemos contra en la actividad con los influencers, tráfico web, tráfico en apps móviles, ¿no? Entonces, ya no podemos medir las métricas en los ecosistemas de forma aislada, no tiene sentido, necesitamos esa visión integrada de qué peso tenemos en el mercado respecto a la competencia y de qué manera podemos establecer una cierta correlación entre esa cuota de atención digital y las métricas de salud de marca, ¿no? O sea, cómo la actividad en medios digitales nos ayuda a mejorar nuestra consideración de marca, nuestra preferencia de marca, un NPS, una likeability, todas esas métricas de negocio, ¿no? Entonces, esta es una nueva métrica que se incorpora como un estándar de medición, igual que tenemos pues, la penetración de mercado con GFK, la cuota Nielsen, el share of voice, es una métrica más, ¿no? Eh, Muy bien, bien. pues eso es todo lo que os queríamos compartir. Minuto 44, lo hemos clavado, Clavadísimo, nos 24 da incluso tendencias. tiempo para una pregunta rápida, ¿no? Que comentaba, que decían, se habla mucho de generación Z, pero para el resto de targets tipo millennials o baby boomers, ¿se aplican estas tendencias? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. O Totalmente. sea, todo lo que es o sea, gran parte de lo que hemos comentado, ¿eh? El vídeo vertical, humanización, más inversión en el contenido, menor frecuencia, salir a la calle, todo esto no es solo para la generación Z, ni muchísimo menos, es absolutamente transversal y tenemos marcas de múltiples sectores, ¿eh? Por ejemplo, en el sector del retail, entre los grandes líderes tenemos compañías como un Carrefour, un Lidl, ¿no? Un Merlin, y estas compañías no se enfocan a la generación Z y están desarrollando todas estas estrategias con altísima visibilidad, ¿no? Entonces es absolutamente válido para todas las generaciones, ¿eh? Porque este cambio de preferencia de consumidor es común a todo. Totalmente. Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a Marc, que ha presentado y ha liderado muy bien este webinar. Cualquier duda que tengáis, pues quedamos a vuestra disposición. Damos el pistoletazo de salida del 24, que se presentaron muchísimas, bueno, novedades, oportunidades, pero que como mínimo están muy bien perimetradas y controladas. Así que nada, os deseamos lo mejor, esperamos que sea un gran año.
y iremos viendo por aquí. Este año viene cargado de muchísima actividad, muchísimos webinars, muchísimos eventos físicos, online, muchísima presencia, ¿no? Con muchos partners, con asociaciones. Va a ser un gran año a nivel de comunicación. Nos esperamos por aquí, nos mantenemos informados y os deseamos que tengáis una excelente semana. Hasta muy pronto. Que vaya Gracias muy a bien. todos. Adiós.